Nach, es la ACB, juega 0405, sí, tan solo juega. Estoy on fire como... Ya se terminó la temporada de forma oficial con victoria de Lucas Murcia en Gran Canaria. Laura, muy buenas. Hola, muy buenas. Emilio Sánchez Bolea, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Y Conexión Madrid con Andrés Miso. Hello. Hello. Bueno, contadme sensaciones porque no vamos a valorar mucho, ¿no? El último partido, pero decías tú una frase de, bueno, queríamos demostrar la personalidad, el carácter, no recuerdo exactamente cómo lo dijo, de cara a lo que está por venir. Emilio, que tú eres un gran analista de frases, de ruedas de prensa, ¿qué me dices? Bueno, lo que está por venir yo no lo sé. Sí que es verdad que bueno, que la próxima temporada es el 40 aniversario. No sé si irá por el tema este especial o porque van a armar un plantillón o bueno, o no sé. Pero bueno, creo que como entrenador intento transmitir optimismo, intento transmitir ilusión, intento también que bueno que esta temporada que creo que deja un poco un sabor agridulce, Eso te porque iba a bueno. preguntar a ti, ¿qué te ha parecido la temporada? Y ya la analizamos en general. Pues a mí me ha recordado mucho la 22-23 en cuanto a lo irregular de la misma. Una temporada un poco que cuando parece que el equipo va a tirar para arriba, pues hay un partido que te decepciona. También que cuando se entra en una mala racha, luego hay algún día no sé, se saca un carácter especial. Por ejemplo, pensando en el partido de Valencia, ese que se gana por 16 allí, cuando Valencia es segundo clasificado y viene de perder contra Girona y Andorra en casa. Entonces, bueno, le veo muchas luces, también algunas sombras. Entonces, pues para mí una temporada irregular, sabor agridulce, valoro el noveno puesto en cuanto a que comprendo que los ocho primeros están por encima tuya en presupuesto, en historia, pero bueno, sí que es verdad que te has quedado cerca de tus objetivos, no los has conseguido como tal, no es un fracaso, hay cosas que están bastante bien. Creo que también la reorientación del equipo después de las salidas de Kupen, de Todorovic, jugadores que les costó soportar la comparación consigo mismos del año anterior. Y bueno, y para mí también está ahí como algo que no se puede no mencionar cuando hablas de la temporada a nivel de balance, aquella derrota contra Tenerife en casa, Ya. que no debió suceder y que creo que te marcó y que yo creo que sin ella pues no vienen luego las de Girona y Andorra. A lo mejor tampoco habrían venido algunas victorias fuera de casa, que a lo mejor que pasara eso te empujó a dar una mejor versión fuera, ¿no? Nunca lo sabremos, pero desde luego aquel día fue algo que hay que remarcar. Andrés, ¿tú qué balance haces de la temporada, teniendo en cuenta lo que ha dicho Emilio, que se han batido el récord de victorias fuera de casa, que al Ujú, final has desde terminado luego. noveno, que eso va a ser Plaza Champions? Veremos si de forma directa o no, porque eso te lo va a decir los que elijan primero. Pero bueno, en líneas generales, ¿qué imagen ha dado para ti el equipo? Bueno, al final si nos ceñimos a números, a presupuesto puro y duro, pues yo creo que el equipo está más o menos donde tiene que estar, si nos ceñimos a presupuesto. Eh, es verdad que ha sido una temporada muy condicionada por lo que pasó el año pasado, que yo creo que todos hemos tendido a comparar, ¿no? con ese año espectacular que se hizo la temporada pasada. Y yo ya lo dije al principio, ¿no? Que era una temporada complicada porque se iba a comparar mucho el equipo con respecto a la temporada pasada. Todos también pensábamos que era un acierto el mantener el bloque y que muchos jugadores de la temporada pasada estuvieran en esta, pero a la larga pues ha habido que mover la plantilla, han tenido que venir nuevos jugadores y bueno, pues como dato a destacar, pues esos récords de victorias fuera de casa que lo veníamos diciendo, que por lo que sea, pues el equipo ha competido mejor fuera que en casa, cuando suele ser algo raro, ¿no? Que en la mayoría de equipos, o casi siempre, se gana más en casa y se juega mejor en casa que fuera. Sí. Bueno, al final también otra cosa que pedíamos era que el equipo no se dejase llevar. Cuando se quedó fuera del playoff,
de manera ya matemática y lo ha hecho. El equipo ha sido compitiendo y bueno, pues ha terminado con un buen sabor de boca una temporada que repito, por números y por presupuesto, pues más o menos ha acabado donde debería estar. Laura, Sí, yo también creo un poco como ellos, así en modo resumen, que al final la temporada está marcada por la irregularidad del equipo. Llámese esos puntos de inflexión durante la temporada que hacen que el equipo no termine de coger todo ese ritmo al principio o como queramos verlo, incluso en muchas situaciones del año, en muchos momentos, están marcados por lesiones, con sí, dos, tres jugadores lesionados ahí en la esquina del banquillo. El punto negativo, que no hayamos sabido en casa hacernos fuertes y sacar hacia adelante lo que era nuestro, o digamos, en la pista donde tú tienes que mantener un poquito tu victoria asegurada. Ha sido todo lo contrario, es lo raro. Si queremos verlo como parte positiva, también puede hacerse esa lectura. Pero sí que es verdad que te queda esa sensación de no haber llegado, a pesar de que el objetivo podía ser uno u otro, o fuese meterse en playoff. Obviamente, no era real mantener un objetivo similar al año pasado, en el que nos plantásemos en una final ACB, eh, pero sí, quizá creo que todos estamos de acuerdo en el que sí podíamos estar dentro de estos playoffs, sí podíamos estar más arriba de la novena posición, a pesar de que tiene un gran valor y que te puede, como tú dices, tener plaza en Europa, pero creo que estábamos para más y creo que nos lo hemos ido dejando en detalles muy pequeños por el camino. sí, la liga te ha dado varias oportunidades de meterte y no las has aprovechado. A mí, bueno, me quedé contenta, ¿no? Después de ganar a Gran Canaria, pero también por una parte de mí estaba enfadada de decir, jo, que con este Virgander y con este San Ross, Mm. que creo que han Sí, yo creo que esa sido. sensación, De el hecho, veis como podíamos, el veis como sí, pero Sí, sí. También es cierto que, bueno, el contexto en el que Gran Canaria juega ese partido también creo que es importante, ¿no? Que ellos ya sabían que matemáticamente eran playoff y que para ellos solamente estaba en juego en qué posición del playoff entrabas, si era sexto o ujú, séptimo, que no es lo mismo que tú, que sí que tenías que ir a por esa novena plaza, sí o sí, para Champions, ¿no? O sea, que igual eso sí que te afecta, pero sí que me da esa sensación que yo creo que han sido como, junto con el base, los dos puntos que le han perjudicado mucho a Lucam esta temporada, que han sido San Ross y Virgander. O sea, la posición de 5 que al final ha tenido mucha mm, irregularidad, porque Marco no estuvo bien, se va del equipo, viene Anteto. Anteto ha sido lo que ha sido, ya lo hemos mencionado muchas veces. Musa, pues quizá, bueno, es un jugador al final de rol, no es un Virgander, pero jo, es que con este Virgander y estas piernas de San Ross me decían que en el entrenamiento el día antes de jugar contra Gran Canaria, que es que el tío estaba haciendo mates. Yo le pude entrevistar ayer y me decía que pues que tenía esa espinita de que él se empezaba a encontrar bien ahora, que ojalá ahora la competición durase un mes más. Emilio. yo creo que a nivel deportivo, eh, el equipo ha tenido momentos buenos. Creo que lo que más ha determinado todo es la gestión emocional Sí, de la temporada, yo también lo porque creo. al comienzo de la temporada yo me acuerdo que cuando llega el primer parón por ventanas FIBA, se está 5-3, que es idéntico el balance al de la temporada pasada, transcurridas 8 jornadas, que es además el mejor inicio histórico del club. Pero la sensación no era la misma. Te costaban más jugar los partidos, había partidos que se ganaban sin jugar bien, fuera no se estaba compitiendo igual. Luego se cambió, luego fue al revés, fue fuera de casa donde se jugó mejor. Y llegó ese parón, y después de ese parón, el equipo lo reanuda perdiendo por 20 contra Gran Canaria en casa. Esa fue Los muy parones dura porque recuerdo que hablábamos todos de que ese era partido de Copa. sí, ese era totalmente partido de Copa y creo que son los parones, la vuelta de los parones, lo que te ha quitado primero la Copa y luego el playoff, porque la vuelta después del parón De la de Copa, segunda alternativa, Copa y Ventanas, que es justo el último partido es el de Tenerife. sí.
Ahí yo echo de menos un poco eso de decir el tener partidos continuamente para que te ayude a dejar eso atrás. Pero hubo ahí 3 semanas con esa frustración, imposible quitártela de encima con esa protesta formal que luego realmente, por los efectos prácticos, en lo que es la temporada no ha podido cambiar nada. Y el primer partido después de eso es la victoria en Granada, Jo, que pero bueno, también hubo que sufrir contra, mucho para contra sacar. contra unos equipos pues, que al final han sido los más Sí, débiles de la competición. Pero está luego ese partido en Madrid que también se pierde y sientes como que los árbitros, porque si el partido de Tenerife está eso ahí en la cabeza, te lo hace todo ya. agigantar y ya llega ese machacón de los partidos de en casa de Girona y Andorra, que es lo que creo que ya que te mata del todo. Creo que al equipo le ha costado mucho gestionar emocionalmente primero el ser subcampeón, luego el tener que decir adiós a determinados jugadores como otro Ekupen muy querido en el equipo, muy querido. Sí. A Marco Todorovic también, más querido seguramente de lo que desde fuera puede parecer. Total. Y, y luego también, pues esto, ese drama contra Tenerife, algo de lo que no encuentras precedentes. Y luego el decir, joder, es que los partidos en casa que son de Girona y Andorra son, digamos, en el escenario del crimen. Es como que te cuesta mucho dejar eso atrás. Y que creo que más que a nivel deportivo, porque al final un récord de historia fuera de casa quiere decir que ese equipo sabe jugar, ese equipo tiene baloncesto, ese equipo ha tenido recursos para tirar de una manera u otra cuando ha habido lesiones, cuando ha habido ausencias, cuando un jugador no está bien, ha estado otro. Creo que el que más ha costado sustituir es San Ross, pero que el equipo tenía baloncesto y creo que al final ha sido la cabeza, que otra cosa es lo que ha determinado un poco esa línea también. Creo que no se han ganado 3 partidos seguidos en toda la temporada. No. Entonces, bueno, lo veo más una cuestión de gestión emocional. Por eso tengo ganas de que llegue la próxima temporada en la que no se vea a Lucas Murcia como ese equipo que tiene que estar ahí sí o sí en Copa, ahí sí o sí en playoff y que, digamos, los jugadores que van a seguir, por lo menos un buen grupo de jugadores, falta ver algunos, pues han también quitado eso de su cabeza. De eso del futuro hablamos luego. Andrés, ¿tú cómo lo has visto? ¿También crees que, bueno, que ha pesado la irregularidad, los parones, las lesiones de jugadores tan importantes como Sanros y Virgander? Y luego también un poco la irregularidad que ha habido en el puesto de base, ¿no? Lo estaba mencionando un poco Emilio por encima. Pues, al final, entre Hackanson, Coupen y Dani no han encontrado su sitio ninguno de los tres. El americano salió. Y tampoco se notó muchísimo en cuanto a rendimiento de los que se quedaron. Teniendo partidos muy buenos, pero también otros muy malos. Sí, de hecho este año hablábamos de que había al principio de temporada muchos jugadores que podían hacer de base. Al final, con el pequeño de los Kurus, con Dani, con Hackanson, Copen, con San Ross, decíamos que había mucha gente y que parecía que estaba muy cubierto el puesto de base, pero bueno, yo creo que se ha demostrado muchas veces que cuando San Ross estaba bien, era el base más fiable y el Es que que más no hacía. te sé decir un partido en el que San Roque haya jugado muy bien y se haya perdido. Que igual hay, pero no me viene a la cabeza ninguno. Termómetro. Pero, ¿el qué? ¿El qué ¿Qué? No, decía? dice que el termómetro del equipo me parece. Sí, sí. Ah, sí, sí, está claro, ya lo hemos dicho muchas veces, es un jugador pues que te da mucho, aparte de que tiene físico, de que tiene piernas, es un jugador que cuando le pones en el puesto de base es muy fiable, no necesita, pues quizás, que eso sí lo necesitaba Hackanson, por ejemplo, o incluso Copen, pues no necesita meter puntos para sentirse cómodo en el puesto de base y bueno, pues hacía jugar o hace jugar a los compañeros más quizás que otros bases. Entonces, pues yo creo que eso ha pasado factura. Y luego, pues también han pasado facturas momentos puntuales, como bien decís, el de Tenerife, como cuando, bueno, al final no se entra en Copa. Yo creo que también fue un palo muy grande el de la Champions. Pues Sí, bueno, pues son momentos que han ido sucediendo durante la temporada, que obviamente la gestión, como decía Emilio, emocional de esos momentos, cuando vienes de hacer una temporada tan importante y la mejor de la historia del club, pues no es fácil. Y yo me reafirmo, no era una temporada fácil, porque bueno, lo que se consiguió el año pasado, pues es algo extraordinario que pasa una vez cada muchísimo tiempo. Y no es fácil la temporada de después. Entonces, bueno, yo creo que el equipo ha tenido unos momentos muy buenos. El equipo fuera de casa
ha sido un equipo muy competitivo y a cualquiera que tú le digas que... Sí, Tirado. sí, sí. Sigo. Y cualquiera que tú le digas que el equipo ha hecho récord de victorias fuera de casa, pues te va a decir, si no conoce lo que ha pasado durante la temporada, pues que ha sido un buen año, porque es muy Ya. complicado conseguir una victoria fuera de casa. Entonces, pues a mí me parece que tiene mucho mérito también el equipo en ese sentido. Y pregunta general, si quieres, Laura, que toca hablar a ti, empezamos contigo. Después de cómo ha terminado el equipo, antes decía Emilio, ¿no? Una pincelada de que, bueno, que se prevén cambios, aunque también parece que van a seguir unos cuantos. Decía Sito en rueda de prensa del otro día que bueno, que seguramente era el momento de despedir a jugadores que habían formado parte de ese equipo de leyenda. Con esto entendemos al subcampeonato, ¿no? A gente que ha sido subcampeón de liga que no va a continuar. El otro día comentaba con Andrés que después de ese partido de Gran Canaria, la expedición al completo venía a Murcia, que el club iba a tener reuniones individuales, que así ha sido, con todos los jugadores de la plantilla, pues, para exponer sobre la mesa su temporada, sus opciones de continuidad o no, etcétera. ¿Tú crees que después de un año así en el que, bueno, que ha sido irregular, hay que agitar un poco la coctelera y mover un poco el mercado? Diría que sí. O sea, diría que sí, sobre todo porque el año pasado mantienes el bloque, como que no te está dando, te están mandando pequeñas señales en las que quizá tienes que ver que quizás sí haga falta cambiar alguna pieza. Porque, bueno, el subcampeonato fenomenal, mantenemos bloque, hay que moverlo. Y quizá si se hubiese podido, hasta se hubiese movido más fichas este año, pero es Ya, verdad, yo creo que ya llega un punto en el que tampoco te puedes plantear cambiar mucho más. Pero quizás sí, porque es verdad que hay ciertos jugadores que o no han rendido al 100% de su... O quizás simplemente creo que no han encajado bien o simplemente no se han adaptado bien a la idea que había este juego, este año de juego. Entonces sí que hay piezas que he notado que realmente, sobre todo en la parte final de la temporada, no entraban bien en el engranaje de Sito o simplemente eso. No las veía muy partícipes del juego y sí que he notado como que el equipo estaba hecho un poquito al final con lo que teníamos, con lo que nos quedaba y cómo estaba. Por eso, pues, Gates jugando, decía Sito lesionado y demás, ha sido un poco ya. como que hemos ido tirando al final de lo que había. Yo, desde mi opinión, quizás sí movería un poquito fichas y sí que quizá no vas a hacer una plantilla de cero, pero sí que con los referentes que tenemos que sabemos que han renovado, que tienen contrato, dar un nuevo aire o mover un poquito las aguas y meter otro tipo de jugadores. Bien al base, bien al pívot, creo que se podía un poquito tocar de todos sitios, que como hemos dicho, lo que no podemos es esperar que San Ross nos salve la temporada y si no está él, que esté todo un poco a la deriva. Emilio, el otro día mencionábamos un poco, bueno, que ya lo hemos dicho muchas veces, los jugadores que tienen contrato y demás. Yo me mojaba y decía que creo que no va a renovar nadie de los que ya conocemos. Bueno, teniendo en cuenta que yo creo que si siguen, incluyo con contrato a Gates y a Diagne. Yo creo que Musa, o sea, que el club quiere que se quede Musa, evidentemente, primero por rendimiento y segundo por su condición de cupo, pero entendería perfectamente que él explorase opciones, ahora que los cupos van a tener tantas opciones de mercado, ¿no? Eso lo entendería. Pero ¿tú qué moverías? Porque sobre la mesa siempre está el tema de los suecos, ¿no? Sí, parece, bueno, que a quien se refería así tú con aquello, por eliminación, tiene que ser a ellos, Sí, sí, por porque descarte total. desde luego Stephens y Antetokounmpo son dos jugadores que no van a seguir y no formaron parte de ese equipo. El resto que forma parte de ese equipo, que ha jugado esta temporada, está con contrato todo, están todos con contrato, ¿no? Ennis, San Ross, Radovic, Radevor, Will Fall que vuelve y se va a quedar, como bien dijisteis el otro día. Mm. Y Kurucs, si no viene nadie a por él. Así que ya por eliminación son Hawkinson y Virgander. Mm, parece difícil Pero que ganen. Kuluk también tiene que dar un paso al frente, aunque se quede, ¿eh? Hombre, tiene que vencer un poco ese problema que tiene con la irregularidad, Sí.
ser tan, porque es un jugador determinante, o sea, es un jugador que cuando está bien, que está muy bien, que se nota Sí, yo con muchísimo. Kurux, que antes he mencionado la espinita del cubano y de Simón y Birgander, la tengo un poco con Kurux en el sentido de que ha rendido súper bien contra los equipos de playoff, pero no ha mostrado el mismo nivel contra Sí, los equipos o en partidos que hubiesen sido súper importantes y son sí. en esos partidos en los que todavía lo necesitas mucho más. Entonces, Y un partido que le eché muchísimo de menos que me viene a la cabeza el primero es el de Lleida. sí. Porque ese partido era como, hostia, lo mismo si se gana este todavía se puede llegar a soñar. Sí, porque Pero habían no. perdido los rivales, viajabas allí sabiendo un poco que te podías meter. Sí, pero no fue su día. Y fíjate que, bueno, algo que tú dices mucho, que yo lo comparto totalmente, es quien te permite toserle a un Baskonia, un Barça, un Claro. Madrid, un Unicaja, un Valencia, al margen de Vamos, otros, es ¿no? que el único o de los pocos que pueden salir, ¿no? Sí. Digo de los pocos porque como también los equipos Euroliga se van a ir a plantillas tan grandes y hay tantos Claro, problemas con los cupos, puede pasar cualquier cosa en este mercado, ¿no? Pero el que claro, puede dar un salto a una Euroliga es Kurux. claro. Y además los Euroliga este año van a jugar muchos más partidos. Por Bueno, eso te muchos. digo que pueden hacer como doble No plantilla, muchos más, ¿sabes? unos pocos más. Lo que pasa es que ya son muchísimos esos Muchas pocos más. jornadas dobles. O sea, por Y, ejemplo, Andrés, yo creo que hicimos la cuenta el otro día, ¿no? Un y con equipo muchos Euroliga viajes. de España, teniendo en cuenta que juegan Supercopa, Copa del Rey, porque estos equipos juegan Copa, Euroliga y demás, que se van casi a los 100 partidos. Y además muchos viajes a Asia, porque tienes que ir ahora a Dubái y a Israel también, que están ahora más equipos allí. Y muchas dobles jornadas, así que yo que sé, que igual se van a plantillas de 15 o 16 y vemos a jugadores que nunca nos imaginaríamos para Euroliga, Y pero que, que tienen como ha hecho Olympiacos algunas veces, de tener el equipo Euroliga y luego los que juegan la liga. yo no sé si eso No, no, los hombre, no tan se exagerado, pueden, pero se lo pueden porque en permitir, otras pero, ligas europeas te da para ganar la liga sobrado y en la ACB no, que ya la pasa al Baskonia, que no se ha metido en Copa en los últimos años, ¿no? Pero que bueno, que pueden hacer más grandes sus plantillas. pero sí que es verdad que el año pasado yo veía más, no sé, esto al final son sensaciones, pero yo le veía más para pirarse y al final nadie pagó por él. Es que al final hay que recordar Que hay que que si pagar. alguien le quiere, tiene que pagar. O sea, que es que no es tanto como ficharle. Si él no tuviese contrato para la próxima temporada, yo veía casi imposible que siguiera. En estas circunstancias no lo sé. Y en cuanto a los suecos, pues mira, yo con todo lo que hemos hablado aquí va a sonar impopular. O sea, me gustaría incluso que se quedaran los dos. Pero si me vas a elegir uno, pues me quedo al chico más grandote. Es que también, Andrés, lo hemos hablado algunas veces también, ¿no? Que, bueno, que sobre todo esto tú lo sabes mejor que has jugado en esta liga. El tema de los impuestos, si eres residente, si no. Entonces, claro, a Luca Murcia se va a dejar, se ha dejado dinero en las renovaciones y que, claro, renovar a todo el equipo, aunque todos cobren lo mismo, que no va a ser el caso porque a todos les subes la ficha, te sale más caro que lo de este año, ¿no? Entonces, que bueno, que por eso yo decía el otro día que casi seguro todos los fichajes van a venir de gente que no haya jugado nunca Liga Andesa por el tema de impuestos. Sí, y hablábamos de que la directiva, y en este caso Alejandro, se mueve muy bien en En ese ese mercado. mercado. Siempre, bueno, yo recuerdo en mi época cuando fichaban a Ragland, cuando se trajo a Marcus Luis, a Mark Eitens, que eran todos rookies, por ejemplo, el año pasado a Sliva, pues es un mercado en el que Alejandro se mueve muy bien y seguro que ya tiene vistas opciones que le pueden cuadrar al equipo. Y el tema de traerte por jugadores nuevos, pues también es como yo creo que va a haber cambios porque realmente cuando también Porque tiene que traes un haberlos. jugador tiene que haberlos y luego que también es un soplo de aire fresco, es ilusión para la afición, bueno, pues cambias cosas. La gente quiere ver caras nuevas y bueno, pues este año hay jugadores que no han estado al nivel del año pasado y es la realidad. Y entonces, bueno, pues el club tiene que valorar si económicamente puede, pues cambiarlos junto con el cuerpo técnico y bueno, pues yo creo que se van a cambiar varias piezas.
ya te podía haber pillado a ti en tus tiempos lo de la liga universitaria y todo esto de los cupos, ¿no? Hubieses ganado mucho más dinerito. Es que, no sé con quién lo hablaba el otro día, es que en mi época, es verdad que los cupos, pues estábamos, sobre todo en mi segunda, o sea, si yo estaba en hace de 14 años, pues mis primeros 7 años, pues igual no tanto, pero a partir del séptimo, octavo año, es verdad que estábamos más cotizados, pero no es como ahora, es que ahora es una caza, o sea, que madre mía, eso es como el cuerno de oro. O sea, el que tiene un, un cupo más o menos económico, eso es como el cuerno de oro. Es que el otro día, Bueno, es bueno, que pues hay jugadores cupos que cobran lo mismo que una no, no, estrella yo me he extranjera en quedado nuestro alucinado. equipo. Yo el otro día me dieron tres datos de tres nacionales, digamos, perfil Que medio no son bajo, selección española. A los que, nombres. que yo me asusté. O sea, yo me asusté con lo que pedían sus agentes. Me asusté. Y dije yo, válgame, señor. Y si encima a eso le sumas que los jóvenes con proyección les ofrecen contratazos en la NCAA, digo, pero ¿por qué cojones no habré nacido yo 15 años más tarde? Pues sí, yo digo que si alguien viene a hacerle esos contratos a mi hijo para la universidad, le hago la maleta yo, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis a quién tienes que fichar de entrenador personal. Para, bueno, Lo veremos más adelante. Em, Chicos, no sé, ¿qué nota le ponéis, que por ir acabando, qué nota le ponéis a la temporada de Lucas Murcia? No, a la temporada en general. Porque yo dije el otro día en la tele que le ponía un 6 y la gente me ha dicho como que sois demasiado exigente y yo no valoro ese 6 o no fundamento ese 6 en no entrar en Copa o en Playoff, sino más bien en cómo has jugado. A mí ni incluso quitando el último mes, porque creo que hay que quitarlo, y sobre todo las victorias fuera de casa, que creo que has tenido mucha personalidad. A mí no me ha gustado cómo ha jugado el equipo este año, incluso en partidos que se han ganado no me ha gustado. Entonces, si siempre estamos diciendo que solamente Enis y Radeo han estado a su nivel del año pasado, no puedo ponerle más de un 6 y sobre todo lo de la Champions ha sido un palo tremendo. Mm. Laura, ¿tú qué le pones? Tú que eres profe, que Sí, yo estás ahí no en me el podio. parece, tu ahí en nota la no me pizarra, parece Laura, descabellada. pon la nota en la pizarra ahí atrás. Y una carita, sonriente o enfadada. No me parece descabellada, no creo que tampoco merezcamos mucho más, no es que seamos exigentes, es que simplemente todo podía haber salido mucho mejor y creo que todo se podía haber hecho un poco mejor, es decir, sin buscar la excelencia, porque no lo es decir, porque al final una buena temporada no se rige por eso, no ha sido una mala temporada, pero lo que te digo, se nos queda un sabor de realmente Sobre tener todo como estás viendo muchos el playoff recuerdos. ahora y dices, es que yo podía estar ahí. Sí. Sí, equipos a los que tú les has ganado, equipos a los que tú plantas cara, obviamente, y sí, no sé, O sea, tú eso también un 6. no le Nota, daría más de un 7. hay que mojarse con el número. Venga, números. El 7, venga. Emilio, Yo estaría entre el 6 6 y medio. A mí lo que me separa a lo mejor de un notable es pues la falta de más triunfos en casa. Bueno, de regalarle un poquito más a tu gente pues esas alegrías. a tu gente. Sí, Sí, es como que la también. afición que va al Palacio se va como, si no hemos ganado nada, o sea, es una A sensación ver, el de no último mes verles ha sido ganar. bueno, ¿eh? Sí, el Entre, último sí, pero entre enero y abril hay 3 meses que en casa no ganas. Y eso hace mella también. Aún así creo que la gente ha respondido muy bien, en cuanto a ir al palacio, a sí, animar y más. Y desde luego, y también creo que la afición, por lo que veo, bastante comprensiva en cuanto al post subcampeonato. Pero a mí me ha faltado un poquito más de regularidad y también un poco me separa el notable. Creo que la mancha de la Champions, Ya, las dos sí, jornadas sí. últimas del top 16 depende de ti mismo, incluso para ser primero. Pero en Nanterre tienes un día fatal. O sea, ese día es el, Horrible. de hecho, el equipo pierde más balones ese día que ningún otro en toda la temporada. No puede ser que el día que tú te juegas incluso ser primero, con esa ventaja de factor pista por los posibles cuartos de final, pierdas más balones que en toda la temporada. Y luego la semana siguiente sigues dependiendo de ti mismo para clasificarte. Y contra el Nymburk hace también un partido muy por debajo del nivel y además jugando en casa. Creo que Ah, el son... Nürburgring te mato. Es que para mí todos los objetivos de la temporada los pierdes en casa.
Todos son partidos. todos los de poder dar el paso adelante, la Sí, lías en claro, casa. eso, lo que te ha separado de algo ilusionante, creo que ha sido tú mismo. Entonces, Eso. por eso me cuesta ya dar un notable. Yo de verdad que valoro la temporada que se ha hecho en contra de las dificultades, el récord de victorias fuera de casa, pero el estar mal en días tan importantes, tan claves, es lo que creo que separa el equipo de algo más. Eso y la presión que ha dado en casa. Andrés, Yo también estoy de acuerdo con vosotros sobre el 6 6 y medio, porque si al final la temporada pasada fue un 10, pues ya. un notable pues sería entrar a lo mejor en Mm. playoff y en Copa Algo. del Rey. Y bueno, ¿el qué? O Final Four, sí, haber hecho Sería algo. entrar en algo, haber entrado O en algún Final Four. sitio. Bueno, pues al final es un 6 y medio, 6 6 y medio, algo así. Entonces, aprobado y bueno, y sobre todo yo me quedo con que el equipo ha rendido hasta el final, que eso Eso es sí. lo que decíamos, ¿no? Es complicado cuando no tienes ya unos objetivos tan marcados y al final el equipo da la cara hasta el final. Oye, que nos quedan 3 minutos. Tiempo de quiniela. Tiempo de quiniela, He campeones. ganado. Han ganado Olga con 266 puntos, Laura 250. Y los Esto chicos dura, a pagar. esto dura 3 jornadas más y te vas al pozo, tú, que lo Ah, sepas, ¿eh? pero la jornada es pues Has como tenido la Liga suerte. Andesa. Te ha venido bien que no entrara el club en playoff. Como la Liga Porque Andesa. vamos, Cada uno pone al que se merece en su Tomás sitio. está fastidiada. Y bueno, Emilio tercero, 247 y yo 209. Yo la verdad que ha sido Siempre un estaré desastre. muy agradecida a Jason Mango que me dio el MVP de la jornada. Hice pleno MVP de la jornada y la Yo. leche. Has vivido de la jornada 12 completamente. De las rentas todo el año. A mí me ha pesado la gestión emocional, igual que a Lucas Murcia, pues le cojo cariño a los equipos y al Y final ahora te apuesto apetece por, encariñarte. por el corazón que por la cabeza. Y es lo que pasa. No, pero al final tú has hecho un sprint que la jornada 33 hiciste pleno. Has hecho un sprint que has estado a punto de coger a Laura, que te sacaba 30 puntos, ¿eh? Hombre, Hace Es tres que, es jornadas. que Granada casi se queda, entonces ha estado ahí, el Has casi. estado, has Es que estado ahí. aquí cada uno con Granada, la otra con Harding. Vamos a ver Harding, ¿eh? ¿Dónde ficha el Te he próximo salido a año, perder, no Laura? me volvió a hacer ni un MVP. No, es verdad que Bueno, no. pero todos Fatal. enganchaste algún MVP, todos, menos yo. Todos enganchaste algún MVP. A ti, Alston, que ya dicen que ya lo tenía hecho desde hace varios meses con otro equipo, eso a ti te ha pesado, ¿eh? No, Porque tú al seguías final a le he puesto las últimas 5 o 6 jornadas porque, digo, con la mala suerte que tengo, estás capaz de que le elijo a otro y me hace el MVP. Entonces ya, pues, por terminar con él. Y no Pero volvió, bueno, no volvió. que cuando queráis, bueno, nos toca pagar la cena a Emilio y a mí. Nada, cuando queráis estoy en Madrid. El punto de Bueno, encuentro es sí, Madrid. sí, ya sabemos que vas a venir. No, pero tú no estás en Zaragoza. Yo ahora estoy en Murcia. Ya, pero te vas para Zaragoza. Entonces el Sí, punto sí. central y el punto de encuentro sería Madrid. Bueno, ya veremos, ya veremos. Nos voy a dar de vacaciones hasta que termine junio, así que solamente os deseo buen fin de. O Pues sea, Pero viste, ¿va a haber fichajes que comentar o hay Claro, por eso te fichajes. digo, hasta no sé cuándo nos se va a van a hacer los traer. fichajes, pero de algo habrá que hablar. va a verlos ya enseguida, entonces? No sé, que no tengo ni idea, ya veremos. Vale, Muy adiós. bien. Vale. Venga, pues. Luego. Nach. Es la ACB. Juega 0405. Sí. Tan solo juega.